Muy bien, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa del Partido Socialista de Extremadura. Desde el PSOE en los últimos días hemos analizado la letra pequeña de los presupuestos generales del Estado y, salvo en lo referente a las inversiones en el tren, os tenemos que decir que estamos muy preocupados por cómo se presentan esos presupuestos generales del Estado en Extremadura, porque entendemos que son muy malos para nuestra comunidad autónoma. Por eso nos sorprende que el Partido Popular de Extremadura los califique de históricos. Y creemos que es una burla a los extremeños que los califiquen de históricos cuando son malos para Extremadura. Nosotros creemos que el señor Monago y el Partido Popular de Extremadura están haciendo un cifuentes con estos presupuestos generales del Estado, porque dicen que son buenos, pero luego no enseñan los papeles que hay detrás de esos presupuestos. Y cuando nosotros nos vamos a la letra pequeña de esos presupuestos generales del Estado, descubrimos que son muy malos para Extremadura. Por poner un ejemplo, en el capítulo de deuda histórica se financia 37 veces más al País Vasco que a Extremadura. ¿Es esto lo que quiere aprobar el Partido Popular de Extremadura? ¿Que se financie 37 veces más al País Vasco que a Extremadura? Nosotros en eso no estamos de acuerdo. La Junta de Extremadura suscribió un acuerdo con el gobierno del señor Rajoy para la deuda histórica. En ese acuerdo, en el año 2017, tenían que haber venido 60 millones de euros a Extremadura en concepto de deuda histórica. Solo vinieron 10. Este año se tenían que haber presupuestado, como mínimo, otros 60 millones de euros en deuda histórica y solamente se han presupuestado 10. En estos 2 últimos años, Extremadura, por la irresponsabilidad del Gobierno de España y por su incumplimiento, va a perder, si se aprueban estos presupuestos generales del Estado, 100 millones de euros en concepto de deuda histórica. Y os voy a poner varios ejemplos de la comparativa que se hace en otras comunidades autónomas con respecto a Extremadura. Al País Vasco, en concepto de deuda histórica, aparecen en estos presupuestos generales del Estado 363 millones de euros para el País Vasco. Para Madrid aparecen 127 millones de euros. Para Cataluña, 109 millones de euros. Para Canarias, 82 millones de euros. Y para Extremadura, solamente 10 millones de euros. Por eso le queremos preguntar al Partido Popular de Extremadura si va a apoyar unos presupuestos que dicen que se va a financiar 37 veces más al País Vasco que a Extremadura, que dicen que se va a financiar 12 veces más a la Comunidad de Madrid que a Extremadura. Unos presupuestos donde se dice que a Cataluña la van a financiar en deuda histórica 10 veces más que a Extremadura, o donde también se dice que a Canarias la van a financiar 8 veces más que a Extremadura. ¿Esto es lo que pretende apoyar el Partido Popular de Extremadura? ¿Unos presupuestos insolidarios territorialmente y que perjudican claramente a la región extremeña? Nosotros ante eso no estamos de acuerdo. Son unos presupuestos que también incumplen un pacto fundamental e histórico que se produjo el año pasado. En este país están matando a las mujeres y hoy ha habido un nuevo caso de violencia de género. En el año 2017 se produjo un gran pacto de Estado contra la violencia de género entre todos los partidos políticos. Ese pacto contemplaba que en este año 2018 se pondrían encima de la mesa
200 millones de euros para combatir la violencia de género. Mentira. Mentira del Gobierno y del Partido Popular, que solamente han presupuestado 80 millones de euros. Faltan otros 120 millones de euros para que ese acuerdo, para que ese gran pacto de Estado se cumpla. Y nosotros le queremos preguntar al Partido Popular de Extremadura y al señor Monago, ¿también van a votar unos presupuestos que van o que no cumplen con el pacto de violencia de género, contra la violencia de género en este país? Allá ellos sí los votan. Estamos también muy preocupados por la tardanza de estos presupuestos. Estos presupuestos, esta presentación debería haber llegado con 6 meses de antelación. ¿Por qué? Porque de aprobarse estos presupuestos, hasta el mes de junio no empezaría su ejecución. Y esto significaría que aunque en el papel pongan una cantidad, cuando se acabe el año resulta que esa cantidad es mucho menor porque no se han podido ejecutar. Y os pongo un ejemplo. Solamente el 60% en materia de infraestructuras ferroviarias que se presupuestó el año pasado para Extremadura se ejecutó. Y si estos presupuestos actuales hasta junio no se van a poder ejecutar, ya me contarán ustedes el grado de ejecución que este año se puede llevar a cabo con las infraestructuras en Extremadura. Y esto, a su vez, nos lleva a preocuparnos mucho por lo que también aparece en la letra pequeña de los presupuestos generales del Estado. Y es que el AVE a Extremadura no llegaría, según estos presupuestos, hasta el año 2025. Nosotros reivindicamos desde el Partido Socialista que se tienen que acelerar esos procesos, que se tienen que acelerar esas licitaciones y que Extremadura necesita, para su empleo y para su desarrollo, que ese AVE llegue ya, que ese tren del siglo XXI llegue ya y que no lo fíe tan largo el Gobierno de España. La alcaldesa de Cáceres la semana pasada dijo sobre estos presupuestos que son unos presupuestos generales del Estado muy cacereños. Y yo le quiero recordar a la alcaldesa de Cáceres que en estos presupuestos del Estado se recogen inversiones por valor de 10 millones de euros para la ciudad de Cáceres, mientras que los presupuestos de la Junta de Extremadura recogían el doble, 20 millones de euros para la ciudad de Cáceres. Y nosotros le preguntamos al Partido Popular de Extremadura, ¿por qué no votaron, por qué no apoyaron los presupuestos de la Junta de Extremadura que recogían inversiones por valor de 20 millones de euros para la ciudad de Cáceres y aplauden estos, y estos son los que quieren votar, estos generales del Estado, cuando recogen la mitad de la cuantía para los cacereños y las cacereñas? Por tanto, es una pura contradicción en la que está inmerso el Partido Popular de Extremadura con los presupuestos generales. Y por eso les decía, y nos reafirmamos en ello, lo que quiere hacer el PP de Extremadura y el señor Monago con estos presupuestos es un cifuentes, porque no nos enseñan toda la verdad. Y la verdad es que estos presupuestos son malos para Extremadura, que solo quieren estos presupuestos y el PP defender los intereses de Rajoy frente a los intereses de Extremadura. Por ello, nosotros desde el Partido Socialista vamos a defender los intereses de los extremeños y de las extremeñas. Y defender los intereses de los extremeños y extremeñas es gritar contra estos presupuestos que son injustos con nuestra región. Por último, el próximo
15 de abril hay convocada una manifestación en Extremadura por el sector de la caza. Desde el Partido Socialista Obrero Español de Extremadura apoyamos esa manifestación, esa reivindicación que se va a celebrar el 15 de abril y además nuestro partido tendrá presencia en esa manifestación. Nosotros creemos que el sector de la caza es muy importante en Extremadura, desde el punto de vista social, porque además medioambientalmente los cazadores y las cazadoras mayoritariamente son respetuosos y ayudan a mantener nuestros ecosistemas. Pero además el sector de la caza es importantísimo en la economía de nuestra región y es una fuente que genera empleo y que genera riqueza. Por eso nosotros vamos a apoyar esta manifestación, vamos a apoyar esta reivindicación del sector de la caza del día 15 de abril y estaremos junto a ellos y estaremos presentes en esta manifestación. Me pongo a vuestras preguntas. Hace escasa hora Ciudadanos ha abordado las palabras del señor Monago en la Convención Nacional del Partido Popular en Sevilla, donde vino a comparar un poco lo que está pasando con Cifuentes con las Ramblas, condenando ese tipo de metáforas de comparaciones con la fiesta popular extremeña. ¿Qué opinión merece el Partido Socialista de este tipo de comparaciones? Nosotros creemos que hay veces en las que Monago es mejor que se quede en Extremadura y que no salga de esta comunidad autónoma, porque es el peor embajador que tiene esta comunidad autónoma. Cada vez que habla Monago fuera de Extremadura sobre esta comunidad autónoma es para poner en entredicho los valores de una fiesta, por ejemplo, en este caso tan importante como es Arrampla. Por tanto, lo mejor que le podía pasar a los extremeños es que el señor Monago se quedara en su casita y que no nos representara en el exterior, porque es el peor embajador que tiene esta comunidad autónoma. ¿Más preguntas? Muy bien, pues muchísimas gracias.